lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes, compañeras, compañeros. El suscrito diputado José Luis Figueroa Rangel, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución General de la República, en su artículo primero, prohíbe la discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El mismo ordenamiento, en su artículo quinto, primer párrafo, dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Y en su artículo 35, fracción sexta, establece que las y los ciudadanos mexicanos podrán ser nombrados por cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo en cuenta las calidades que la ley establezca. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el concepto de calidad, ha sostenido que se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne. Entonces, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional o doloso, que se exige en los artículos 21, 29, 30 ter, 30 sexies, 31 y 32 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, para recibir nombramientos de secretario de acuerdos o secretario de estudio y cuenta, oficial mayor, titular de la unidad de análisis institucional, titular de alguna unidad de apoyo a las funciones administrativas y administrador, es contrario a los derechos de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo y acceso a un cargo público reconocido en los artículos primero, quinto y 35, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es lamentable que en nuestras leyes se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso una vez que ya cumplieron con la pena impuesta, dado que tal medida es discriminatoria para las personas que se encuentren en esa condición jurídica, pues les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo y en concreto a ocupar un cargo público en el Poder Judicial. Es injusto que una persona que en el pasado hubiese cometido el delito de difamación, que estaba previsto en el artículo 272 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, esté impedida para acceder a alguno de los cargos señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, aunque el delito de referencia ya haya sido derogado. Así,
Con la evidencia constitucional se puede afirmar que los artículos 21, 29, 30 ter, 30 sexíes, 31 y 32 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas están impregnados de categorías jurídicas que al ser aplicadas generan diferenciaciones, exclusiones, preferencias arbitrarias y restricciones para estar al frente de la Secretaría de Acuerdos, de la Secretaría de Estudios y Cuenta, de la Oficialía Mayor, de las unidades de análisis institucional y de alguna de las unidades de apoyo a las funciones administrativas, y todo por razones de condición social y o jurídica, pues dichas distinciones obstaculizan del ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y acceder a un cargo público de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente en igualdad de condiciones con las demás. En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción cuarta del artículo 21 y la fracción sexta del artículo 29. Se deroga la fracción quinta del artículo 30 ter y la fracción quinta del artículo 30 sexíes. Se reforma la fracción cuarta del artículo 31 y se deroga la fracción tercera del artículo 32 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 21. Requisitos para ser secretario de Acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta. Para ser secretario de Acuerdos general o sala secretario de Estudio y Cuenta se requiere: 1. Ser mexicano y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Tener título de licenciado en Derechos y experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de la profesión que contarán a partir de la fecha de expedir el título. 3. No tener vínculo matrimonial ni parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el 3er grado con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia o el oficial mayor, excepto cuando su ingreso al cargo haya sido anterior a la designación de los referidos servidores públicos. Y cuarta, ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional. Y la modificación queda en la fracción cuarta: ser de reconocida honorabilidad. Artículo 29. Requisitos para ser oficial mayor. Para ser oficial mayor deberán reunirse los siguientes requisitos: ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, tener título de licenciado en Derecho, Contaduría, Administración u otro fin y experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de la profesión que contarán a partir de la fecha de expedición del título. Tener más de 30 años de edad cumplidos a la fecha de su designación, no tener vínculo matrimonial ni parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia, excepto cuando su ingreso al cargo haya sido anterior a la designación de los referidos servidores públicos. No ser ministro de culto religioso. Y la sexta, ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional. En los mismos términos se modifica para solamente quedar ser de reconocida honorabilidad. Artículo 30 ter de la unidad de análisis institución dependerá del titular de la presidencia del tribunal y se conformará con las áreas de análisis necesarias. Para ser titular de la unidad de análisis institucional se requiere: primero, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. Segundo, tener cuando menos 25 años cumplidos al día de la designación. Tercero, contar con título de licenciatura, preferentemente en área de Economía, Administración o Ingeniería
afines. Cuarto, contar con experiencia profesional de 2 años mínimo en áreas de administración pública, en áreas relacionadas con gestión de recursos humanos, financieros, materiales, ejercicio de presupuesto o coordinación de equipos de trabajo. Y quinta, no haber sido condenado mediante sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso. Esta quedaría derogada. Artículo 30, sexies. La unidad de igualdad de género y derechos humanos será encabezada preferentemente por una mujer. Su nombramiento será realizado por el titular de la presidencia del tribunal. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano o ciudadana mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. Segundo, tener cuando menos 25 años cumplidos al día de la asignación. Tercero, contar con título de licenciatura en Derecho. Cuarta, contar con experiencia en administración pública en las materias de derechos humanos, igualdad de género o diseño de políticas públicas, objeto de la unidad. Y quinto, no haber sido condenada o condenado mediante sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso. Quedaría también esta fracción quinta derogada. Artículo 31. Requisitos para ser titular de la unidad de apoyo a las funciones administrativas. Para ser titular de unidad de apoyo a las funciones administrativas se requieren ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segunda, tener título de licenciatura en Derecho Profesional afín a las funciones o desarrollar experiencia mínima de 2 años a partir de la fecha de expedición del título. Tercero, aprobar en su caso el examen de oposición. Cuarta, ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional. Y en este sentido, se modifica para quedar solamente esta cuarta fracción, ser de reconocida honorabilidad. Artículo 32 ter. Requisitos para ser administrador. Para ser administrador se requiere, primera, ser mayor de 25 años. Segunda, ser profesionista titulado y tener conocimiento y experiencia en administración. Y tercera, no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional. Y te quedaría derogada. El que suscribe, diputado José Luis Figueroa Rangel. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Celebrar la iniciativa y, si nos permite, el resto de su fracción sumarnos a la misma. Con todo gusto. Muchas gracias. Diputado Cerardo. Gracias. Gracias, diputado. A la iniciativa legal se torna para su trámite correspondiente a la Comisión Jurisdiccional.